Bien, pues 7 de la mañana con 40 minutos y vamos a iniciar de inmediato la revisión de las noticias internacionales. Lo decíamos, harta noticia en ese plano hemos tenido, todo esto por el corto andar de Donald Trump en la Casa Blanca, pero también hay una noticia bastante curiosa que también vamos a estar revisando en torno a un asteroide, pero vamos a partir de inmediato con esta orden contra la Corte Penal Internacional. Y ya está de regreso nuestra querida Isel Guerra. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás, Maca? Mucho mejor. Qué sí. bueno. Sí, pues. Afortunadamente he recuperado la voz después de todos no me estos silenciarán, días. dice. No me silenciarán exactamente. Ningún virus, ninguna laringitis, pero ya estamos aquí, por cierto, para comentar los temas internacionales. Ha sido una semana sumamente intensa. Estos primeros días del mandato de Donald Trump. Ahora con esta orden ejecutiva que ha firmado contra la Corte Penal Internacional de Justicia, a quien acusa por lo demás de acciones ilegítimas y sin fundamento, y claro, con medidas sancionatorias contra los funcionarios de la CPI e incluso contra sus familiares. Por ejemplo, Maca, prohibiéndoles visados de viaje precisamente al país norteamericano o incluso con la congelación de activos y de bienes estadounidenses. Y todo esto no solo para funcionarios, sino que también para aquellos quienes colaboren en las investigaciones que pueda realizar la Corte Penal Internacional contra funcionarios estadounidenses, pero también contra aliados. Y claro, todo esto en medio de la visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a Estados Unidos durante esta semana. Aquí el Departamento de Estado tiene un plazo de 60 días aproximadamente para que determine los nombres a quienes se va a aplicar estas sanciones, pero dentro de ellos podría estar, por ejemplo, el fiscal de la CPI, Karim Khan, quien es una de las personas que ha liderado, por ejemplo, estos esfuerzos para poder conseguir una orden de detención contra Benjamín Netanyahu, precisamente, que era algo que conocíamos hace algunos meses atrás. De todas maneras, ahora sí, bueno, a lo largo de la semana hemos tenido que conversar, pero también esto de poner... ¿cómo decirlo? Poner en duda el multilateralismo. Sí. Lo vimos con la OMS, ahora también. Exacto. Por lo tanto, y cuando hay problemas colectivos, las decisiones tienen que ser colectivas también. Sí, exactamente. Hay que hacer un alcance aquí. En este caso particular, ni Estados Unidos ni Israel han firmado el Estatuto de Roma, ¿no? Toda la razón, claro. Exactamente, sí. Que los pone bajo el paraguas precisamente de las obligaciones que tiene, por lo demás, la Corte Penal Internacional. Pero, sin embargo, sí afecta, por ejemplo, la posibilidad de que Netanyahu pueda realizar viajes a más de 120 países. Entre ellos no está incluido, por lo demás, Estados Unidos, pero sí es una cuota de presión que, por lo demás, realiza la Corte Penal Internacional contra, ojo, no solo figuras como Benjamín Netanyahu, sino que también contra quien fue su ministro de Defensa, Yoav Gallant, también contra Vladimir Putin, contra el presidente de Rusia también pesa una orden de detención en su contra. Y en este caso particular, lo que está acusando Trump y la Casa Blanca es que este tribunal, el máximo tribunal de Naciones Unidas, ha cometido acciones ilegítimas sin fundamento, lo está acusando de abuso de poder y que incluso sienta un presente peligroso por poner en peligro a estadounidenses, a acoso, abuso y posibles arrestos. Todo esto teniendo en cuenta que Netanyahu, su entonces ministro de Defensa, así como también un alto militar también de Hamas, están enfrentando estas órdenes de detención en sus contras por las acciones cometidas durante estos ya más de 15 meses de guerra en la Franja de Gaza. De todas maneras. Bien, pues seguimos conociendo noticias en torno a Donald Trump. Sí. Ayer sacábamos la cuenta ayer con Laura. El 20 de febrero recién se cumple un mes. Sí, es cierto, recién se va a cumplir un mes el próximo 20 de febrero y sin embargo aquí Trump se ha dedicado a firmar una serie de órdenes ejecutivas, a aplicar una serie de medidas en cosa de 3 semanas. Ahora, nada de lo que ha hecho no va en línea con lo que él anunció en su campaña, ni en línea de lo que pudimos ver, lo que fue su primer mandato, pero llama la atención la celeridad, la prontitud con la cual también firma muchas de estas órdenes y anuncia otras medidas que necesariamente no son aplicables, como por ejemplo los aranceles o lo que pueda pasar en la Franja de Gaza. Exacto. Y lo usa como una forma de negociación con otras cosas y vamos a ver cuánto impacta ahí también su posibilidad y su credibilidad. Sí, exactamente. Tú allí das en un punto crucial. Nada de esto finalmente es una sorpresa si uno comienza a analizar por lo demás lo que fueron las promesas de campaña en materia de inmigración, en el tema de los aranceles, que también fue sumamente bullado durante la campaña electoral. Una relación que ha tenido
sino con los pactos internacionales, con las decisiones multilaterales. Claro. Sí, exactamente. Y recordando también que Trump en su momento, en su primer mandato, también firmó órdenes en contra, por ejemplo, del Acuerdo de París, ¿no? Claro, se salió del Acuerdo de París decididamente. Exactamente, o de la OMS, o incluso acuerdos que se sostuvieron con Irán en su momento en temas nucleares. En este caso particular, lo que hemos visto evidentemente ha sido una reacción favorable de parte de Israel. De hecho, tras conocerse esta noticia el día de ayer, Netanyahu publicaba lo siguiente: gracias, presidente Trump, por su audaz orden ejecutiva sobre la CPI. Defenderá a Estados Unidos e Israel de la Corte antiestadounidense y antisemita corrupta que no tiene jurisdicción ni base para emprender una guerra legal contra nosotros. Desde la Corte Penal Internacional, por lo demás, también han salido a reaccionar. Aquí han condenado esta emisión de parte de Estados Unidos de esta orden que pretende imponer sanciones, aseguran desde la Corte Penal Internacional, a sus funcionarios y perjudicar su trabajo judicial independiente e imparcial. Aquí continúa la Corte Penal Internacional. El tribunal respalda firmemente a su personal y se compromete a seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes. Ojo que esta medida que toma Donald Trump, que ya se especulaba el día de ayer por la mañana, pero que finalmente se conoce el día de ayer por la noche, ya estaba tomando cierta fuerza la semana pasada, era hasta hace algunos días un proyecto de ley, pero que sin embargo en el Senado se terminó por caer debido a que los demócratas no estaban a favor precisamente de esta medida. ¿Qué hace Donald Trump entonces? Para no necesitar de un proyecto de ley, firma esta orden ejecutiva. Aquí habrá que ver finalmente cuáles son esos herramienta nombres. Clave, parece. Exactamente, que ha sido, por cierto, la principal herramienta que ha utilizado Donald Trump en estas primeras 3 semanas de mandato. Habrá que ver finalmente quiénes son los afectados por estas órdenes ejecutivas. Se ha especulado, y yo te mencionaba anteriormente, la posibilidad de que Karim Khan, el fiscal de la CPI, sea una de esas personas afectadas precisamente por estas medidas con restricciones de viaje, así como también congelación de activos de bienes estadounidenses. Bien, pues sigamos avanzando. Vamos a continuar esta revisión internacional en nuestra región. El próximo día domingo van a ser las elecciones en Ecuador. Y el día de ayer, este domingo, hay 13,7 millones de ecuatorianos que han sido convocados a las urnas para estas elecciones, donde no solo se va a elegir presidente y vicepresidente, sino que también allí a los legisladores. Y el día de ayer, y son de hecho las imágenes que estamos viendo allí en pantalla, fueron los cierres de campaña. Atención, hay 16 candidatos o fórmulas para el próximo mandato, ¿no? Del 2025 al 2029, pero en realidad solo hay 2 opciones muy probables, claro, de que efectivamente puedan continuar la senda, ¿no?, de la presidencia en el país sudamericano. Por un lado tenemos al presidente Daniel Noboa, que está optando por lo demás a extender su mandato por otros varios años más, pero también está el nombre de Luisa González, ¿no?, la correísta que ya se enfrentó a Noboa en las elecciones del 2023. Todo esto en medio de un escenario de polarización bastante incierto, teniendo en cuenta la gran cantidad de candidatos, pero en rigor solo son 2 las fórmulas presidenciales que tienen opciones reales el próximo día domingo. Por eso aquí se habla de que muy probablemente se va a llevar a cabo una segunda vuelta en el mes de abril. Y claro, el día de ayer con estas imágenes se realizaban sus cierres de campaña. Noboa lo hacía en Quito, González en Guayaquil, actos de campaña también, y lo estamos viendo en el caso de Luisa González, con la presencia de militares. Fue un tema, ¿no? Y lo ha sido todavía. Exacto. La situación de la violencia en el país sudamericano. Exactamente, sin ir más lejos, el 2023, y seguramente lo podrás recordar, Maca, murió un candidato, ¿no? Sí. Fernando Villavicencio, en medio de un acto de campaña cuando estaba saliendo desde el lugar donde se estaba llevando a cabo ese acto, ¿no? Y ojo también con la cifra de indecisos. Se habla del 35% del electorado ecuatoriano que no tiene claro por quién va a votar el próximo día domingo. Bueno, ahí en todos lugares ese llamado voto líquido es el voto que muchas veces inclina la balanza y logra muchas veces instalar a un mandatario en este caso
dependiendo, claro. Exactamente, y aquí con Noboa, que ha puesto su foco particularmente en la seguridad, aboga por la militarización. Recordemos que Noboa en sus primeras semanas en su llegada por lo demás al Palacio de Carondelet aplicó una serie de medidas, no particularmente calificando a las bandas criminales como grupos terroristas, no aplicando allí también acciones para poder hacer frente a una violencia que ha escalado en estos últimos años en Ecuador. Y claro, en el caso de Luisa González, la correísta, candidata de Revolución Ciudadana, ha propuesto por un lado recuperar la inversión en sectores sociales, así como también recuperar y reestructurar el Ministerio del Interior y del Gobierno. Lo cierto es que ya el día de ayer comenzaron las votaciones, particularmente en los centros penales, ¿no? Exacto, eso está bien. Sí, allí comenzaron estrictas medidas de seguridad. Sí, exactamente. 6.200 reos tenían la posibilidad, estaban habilitados para votar, lo han hecho según la cifra más reciente, 1.414 personas. Todo esto cuando hay millones de ecuatorianos, estamos hablando de 13,7 millones de ecuatorianos que están habilitados para ir a las urnas el próximo día domingo para elegir quién va a ser el presidente de Ecuador, si es que Noboa va a mantenerse por lo demás en el poder. También allí en medio de una pugna que tuvo con su vicepresidenta, particularmente en estos últimos meses, y todo esto también teniendo en cuenta la situación de inseguridad que ha estado atravesando Ecuador en estos últimos años. Así que vamos a tener puesto el foco por lo demás en los próximos días, también el próximo día lunes, para ver finalmente a quienes eligen los ecuatorianos y si es que hay efectivamente una segunda vuelta en el mes de abril, Macarena. De todas formas. Nos quedamos en nuestra región, muy bien lo sabes tú, pero nos cambiamos de país. Vamos a continuar en Perú. Atención con estas imágenes, ocurrían el día de ayer en Nazca, la provincia de Ica, en el sur del país vecino. Fuertes lluvias que producían estas inundaciones repentinas, 5 horas cayendo agua sin parar, Macarena, particularmente en el río Tierras Blancas. Esto activó esta quebrada que lamentablemente se desbordó, arrasando con todo, y de hecho lo estamos viendo por lo demás en esos registros, arrasando con piedras, lodos, árboles, en esta quebrada que tiene un muro de contención bastante débil, si se lo puede llamar así, y claro, con varios efectos que estamos viendo por lo demás en estos registros de la fuerza, por lo demás con la que avanzan y cómo se activan estas quebradas, teniendo en cuenta estas inundaciones repentinas producto de intensas lluvias. Sí, para quienes nos escuchan, estamos revisando estas imágenes de estas inundaciones brutales y cuando la fuerza del agua arrasa todo lo que tiene en el camino, cuando hay una pendiente así importante. Sí, en este caso particular que vemos precisamente cómo esta quebrada estaba seca totalmente, y claro, aquí con esta fuerza que tiene y que arrastra el lodo, piedras, así como también árboles, debido a estas precipitaciones que se habían estado registrando en esta zona de Perú. Huaicos se le llaman por los demás en el país vecino a este fenómeno meteorológico. Se ha mencionado de daños en algunas viviendas, no hay un catastro oficial, al menos hasta este momento, respecto de los inmuebles, más bien, que pudieron haber resultado dañados o perjudicados por el paso de estas fuertes lluvias que generaban estas inundaciones. Pero claro, las imágenes allí dramáticas, también con algunas familias que intentaban precisamente hacer frente a esta situación. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional. Nos va a quedar pendiente ahí el tema del asteroide que ha aumentado su probabilidad de igual para no asustar a nadie, aumentó a 2,3%. 2,3%, exactamente. Gracias, Maca. Sí, ha aumentado 2,3%. Esa es la última actualización que hace la NASA. No es cero. La Agencia Espacial Europea lo sitúa en 2,7%, pero vamos a quedar pendientes con ese tema, pero vamos a ir cerrando esta revisión internacional con esta noticia en desarrollo que llega desde Estados Unidos. Hay un avión Cessna que está desaparecido con 10 personas a bordo, 9 pasajeros y un piloto de esta aeronave operada por Bering Air, que desapareció el día de ayer a las 4 de la tarde, hora local. Allí las autoridades a esa hora hicieron un reporte de aeronave retrasada que no había llegado a la hora que estaba estipulada a su lugar de destino, y eso ha originado que se esté llevando a cabo a esta hora una búsqueda limitada, pero lamentablemente afectada por el mal tiempo, también por la baja visibilidad. La Guardia Costera, también la Fuerza Aérea Estadounidense están llevando a cabo una búsqueda
teniendo en cuenta además un antecedente poco favorable, Macarena, y es que se desconoce la ubicación exacta de este avión. Estamos viendo precisamente allí los 2 puntos de este recorrido, de este avión Cessna con 10 personas a bordo, que está siendo buscado a esta hora por parte de la Guardia Costera y la Fuerza Aérea en Estados Unidos. Así que es una noticia que vamos a estar abordando durante esta jornada. Lamentable y triste noticia. Isel Guerra, muchísimas gracias por todo el comentario internacional. Nos vemos, Maca, que estés muy bien. Buen fin de. Igual.